El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:39, ahora las 7:40 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia y por compartir con nosotros nuestras opiniones, nuestras noticias y también nuestras entrevistas. Muy honrados de contar con su generosa sintonía. Sigamos hablando del tema económico. Lo tuvimos Esteban Albornoz con su criterio desde su condición de asambleísta, porque la asamblea va a tener que conocer una parte de las medidas de ajuste económico planteadas por el presidente de la República. Ha esbozado algunos de los temas que fueron sugeridos por los legisladores y que no constaron dentro del libreto inicial del presidente Moreno. Yo me permito, y es apenas una opinión de quienes hablan, lo dije ayer en el ejercicio justamente de la libertad de expresión que procuramos practicar en este espacio de noticias. A mí me da la impresión de que las medidas básicamente apuntan hacia la clase media de la economía, no hacia las clases más pudientes, al menos como se presentó el anuncio. Es una opinión de quienes habla, apenas es una opinión que ustedes pueden o no compartirla. Se la traslado a Pablo Dávalos, que está aquí con nosotros, analista económico, conocedor de estas materias, y quien tuvo un papel protagónico en octubre, recordarán ustedes, con una postura respecto de la eliminación inicial de los subsidios a los combustibles. Pablo Dávalos ya está acá con nosotros. Señor economista, bienvenido. Buenos días. Un abrazo, ¿qué tal? Oiga, ¿no siente, le traslado esta inquietud que yo tengo, este sentir que yo tengo como ciudadano y como periodista, ¿no siente que las medidas básicamente apuntan a la clase media y no a los sectores más pudientes, a las grandes empresas, a las grandes corporaciones del país? Sí, yo coincido contigo, pero creo que tenemos que también ir al problema más fundamental de la economía, y el problema más fundamental de la economía es la liquidez de la economía. O sea, no hay plata. Sí, ese es el problema. Y cuando hablo de liquidez, hablo de dolarización. Hablo de la posibilidad que tenemos todos los ecuatorianos y el gobierno central, sobre todo, de tener recursos para confrontar sus gastos. Y eso es lo que está en juego, porque con el incremento del riesgo país, este momento se le ha dado un portazo, por así decirlo, al gobierno ecuatoriano para poder emitir bonos soberanos de deuda, que era el mecanismo tradicional con el cual se estaba alimentando la liquidez en los últimos años. No hay liquidez. En consecuencia, sí, las medidas que adoptó el gobierno son medidas, además, en el caso de la contribución de los salarios, que están en contra de la legislación, tanto nacional como internacional, que protege los derechos de los trabajadores. Una medida que no es práctica y que finalmente no va a poder ser adoptada porque los trabajadores tienen que defender su salario. Entonces, no se puede disponer del salario de otras personas. No hay cómo, las leyes no lo permiten, ¿no? En ese sentido, esa medida que busca la contribución hasta el 8%, dependiendo de los segmentos salariales, no tiene ninguna posibilidad a futuro. Pero para mí lo más importante tiene que ver los mecanismos de financiamiento, el espacio de maniobra que tiene el gobierno frente a conseguir mecanismos de financiamiento, y la puerta está cerrada. Ahora bien, hay una posibilidad de conseguir financiamiento a través del ahorro interno, a través de los recursos internos. Es decir, el Banco Central tiene una cantidad de recursos que pueden ser utilizadas momentáneamente para solventar posiciones de liquidez del gobierno, pero lamentablemente el gobierno no puede utilizar esos recursos. Hay cerca de 4.000 millones en las reservas internacionales que el gobierno no puede utilizarlas. ¿Por qué no puede utilizarlas? Porque en la Ley de Fomento Productivo se reformaron el artículo 36 y 56 del Código Orgánico Monetario, que le prohíben al Banco Central comprar títulos valor del ente rector de las finanzas públicas. ¿Y eso hubiese servido en estas condiciones? Pero por supuesto, ahora mismo? Por supuesto. Si hubiésemos tenido ese mecanismo, simplemente se emitían bonos a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses. Y salvábamos la situación actual. El gobierno tenía para pagar sueldos, para pagar salarios, y nos habríamos dedicado a cuestiones más de estructura, más de fondo. Pero esto fue satanizado en su momento. Sí. Estaban tomando la plata guardada en el Banco Central, la plata de los depósitos de los bancos, decían que se estaba tomando, la plata de la seguridad social. Porque los neoliberales que estaban proponiendo eso tienen calificadoras de fondos, pues tienen empresas que hacen de interfaz entre los grandes capitales internacionales que compran bonos soberanos y calificaciones internas. Entonces estaban proponiendo su negocio como si fuera una situación
nacional, le convencieron a la Asamblea Nacional, le convencieron al país de que esto no podía hacerse cuando esto es un mecanismo absolutamente normal que todos los bancos centrales del mundo utilizan, y ahora tenemos ahí en las reservas internacionales cerca de 4.000 millones y no hay posibilidad alguna de utilizar esas reservas. No hay posibilidad porque el Banco Central está prohibido por ley de utilizarlas, porque los no es conveniente. Correcto. Permítame interrumpirle. Estamos conversando con el economista Pablo Dávalos. Estamos nuevamente en Facebook, ¿no, DJ? Tuvimos que reiniciar la transmisión de Facebook. Seguíamos, obviamente, en este diálogo con nuestra señal de radio, también por internet. Reiniciamos la transmisión de Facebook. Estamos dialogando con el señor economista Pablo Dávalos, haciendo una valoración de las medidas de ajuste económico. En esas medidas de ajuste se habla de acciones de austeridad, se habla de la reducción en recorte de 1.400 millones de dólares del presupuesto fiscal de este año, 800 millones en bienes y servicios, 600 millones en bienes de capital. ¿Cómo le ve usted este recorte en el gasto? Que el presidente Lenín Moreno le va a hundir a la economía. Que la economía en este momento no tiene capacidad de generar empleo, que la economía en este momento está en una profunda recesión y que las medidas propuestas por el señor Lenín Moreno, en vez de ayudarnos a salir de esta recesión, de esta contracción económica, todo lo contrario, estas medidas nos están generando más recesión, nos están generando más desempleo, más pobreza. En consecuencia, el país no necesita austeridad, el país necesita reactivación. Y por eso justamente una vez que el presidente Moreno ha emitido esas medidas económicas y que, insisto en eso, son ilegales, son inconstitucionales, porque no se puede disponer de la remuneración de otras personas y hacerles contribuir, porque eso no existe en la legislación. Oiga, pero le van a decir que eso sí se aplicó en su momento en el pasado, ¿ah? Eso no se puede, o sea, puede ser que sea aplicado por determinadas circunstancias, fue el terremoto, pero eso no existe porque la legislación nacional e internacional protegen los derechos de los trabajadores. Los trabajadores pueden interponer una acción de protección constitucional, además tienen todo el derecho para hacerlo, y hasta ahí puede llegar esa medida. Es decir, las medidas tienen que ser coherentes, consecuentes, estructurales, apuntar a largo plazo, tienen que darle salidas que le permitan generar empleo al país, inversión al país. Déjeme recapitular lo que acaba de decir. Este anuncio de una contribución, porque así le llaman, o de un aporte del salario de los servidores públicos. El porcentaje todavía no sabemos. Ayer el ministro de Finanzas ha dicho 4%, 8%, de 800 a 1.500, de 1.500 en adelante, pero oficialmente no se lo ha presentado. Pero digo, esto es inconstitucional. Por supuesto. Aunque se lo aplique mediante una reforma legal. Por supuesto, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque además está en contra de los instrumentos internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional de los Trabajadores, porque el salario de los trabajadores no se topa. El salario de los trabajadores se topa vía impuestos, que pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos, pero no directamente a través de contribuciones hechas desde el salario de los trabajadores. Eso es ilegal, es inconstitucional. En consecuencia, además, en un hogar que tiene un ingreso de $1.300 con 5 miembros en la familia, quitarle $130 es quitarles la comida al menos de una semana, pues. O sea, no es fácil, o sea, realmente es importante lo que está generándose con un peso fundamental para ciertos sectores de la población. ¿A usted qué le parece la anunciada eliminación de varias instancias? No se ha precisado cuáles, solamente hay certeza sobre la desaparición de la Secretaría Técnica de Juventudes, que fue creada por este mismo gobierno, y de la empresa de medios públicos, pero se ha anunciado la eliminación de varias empresas, de varios institutos y de 4 agencias de regulación y control. Se ha mencionado la necesidad de seguir reduciendo el aparato burocrático. Primero, me parece que el gobierno está básicamente improvisando. Es decir, es necesario tener estudios, sobre todo del impacto que significan los cambios de cierto tipo de instituciones en el usuario, en los clientes, en los ciudadanos. No se pueden improvisar políticas públicas. Segundo, hay algo que se denomina regla macrofiscal, que está en la Constitución, en el artículo 286, que dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente.
En consecuencia, el gasto corriente del Estado ya se encuentra debidamente estructurado, debidamente, si tú quieres, equiparado al ingreso corriente. Se supone, por Hay ejemplo... una igualdad ahí. Si tú tienes 14.000 en un lado, debes tener 14.000 en el otro. Si tú lo reduces a 13, a 12, eso no cambia la regla macrofiscal y no cambia tampoco posiciones de déficit. Por ejemplo, los sueldos deben ser financiados con el pago de impuestos, me imagino. Sí. Ese es el concepto, digo, Eso para está en la hablar Constitución. morochamente. Eso está en la Constitución. Eso significa que, por ejemplo, el subsidio a la gasolina, esos ingresos, si se eliminan, no pueden ir a pagar sueldos y salarios. Tienen que pagar inversión. Pero el gobierno está desinvirtiendo, entonces uno no entiende cómo el gobierno quiere eliminar los subsidios cuando está en un proceso de desinversión pública, además un proceso intenso de desinversión pública, ¿no? Y coincido totalmente contigo en la necesidad de cambiar la estructura de las finanzas públicas, porque cómo es posible que grandes grupos económicos, cómo es posible que grandes contribuyentes tengan una aportación marginal, mientras el ciudadano común sí aporta de manera importante, sobre todo en impuestos directos. Eso es fundamental. Eso ya se lo propuso el Parlamento de los Pueblos, la CONAI y organizaciones sociales propusieron al gobierno una estrategia para salir de la crisis. Se la propuso a fines de octubre, cuando se entregó una propuesta tanto a la Asamblea Nacional cuanto al presidente de la República de cómo sería una hoja de ruta para salir de la crisis. Pero Fabricio, yo sí insisto que ya es momento de pedirle al señor Moreno que dé un paso al costado, de verdad. O sea, nos está haciendo mucho daño su presencia ahí. O sea, si él da un paso al costado, hay la posibilidad de salvar la economía y salvar la dolarización. O sea, no actuemos de tal manera que sea demasiado tarde. El señor Lenín Moreno tiene muchos intereses corporativos de por medio. Representa intereses empresariales, no representa los intereses del país. Necesitamos que al menos el contexto de las elecciones sea un contexto limpio. Pero el vicepresidente no representa lo mismo que usted acaba de decir. Pero en todo caso es nuevo. En todo caso nosotros lo estamos viendo, o sea, porque es el mecanismo. Lo otro sería que se hagan los dos y que alguien en la asamblea tome las decisiones. Pero lo que sí te puedo decir es que las decisiones que ha tomado Lenín Moreno le han hecho mucho daño al país. Lo que sí te puedo decir es que el presidente ha respaldado a su ministro de Finanzas a pesar de que la conducción del ministro ha sido realmente desastrosa. Lo de octubre pudo haberse evitado con un poco de diálogo, con un poco de pienso yo, mínimo sentido común se pudo haber evitado. El presidente nos quiso imponer una medida para recaudar 600 millones de dólares y terminamos perdiendo como país más de 800 millones de dólares por la tosudez del gobierno, por la falta de previsión, por la forma por la cual se dirige la economía de una manera absolutamente espontánea. Ayer, por ejemplo, el ministro de Finanzas dijo en Ecuavisa, esto le pregunté también a Esteban Albornoz hace minutos, que en 15 días se estaría ya anunciando los términos de referencia para instrumentar la focalización de los subsidios de los combustibles. Le pregunto a usted, porque usted tuvo un papel protagónico en octubre sobre este tema. Es que eso le incendia al país, por eso te digo, el presidente debe dar ni siquiera focalización, economista Pablo Pablo no se Dávalos. trata de eso. ¿De qué se trata? Se trata de reactivación, se trata de empleo, se trata de proteger la dolarización de la economía. De eso se trata, eso está en juego. La gente no tiene trabajo, la gente está perdiendo empleo todos los días. Tenemos desarticulación institucional, un Ministerio de Salud que está desarticulado y que no puede enfrentar una pandemia tan grave como el coronavirus. Tenemos problemas fuertes. No se trata de focalizar los subsidios porque lo único que intenta el gobierno es cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Te comento que los subsidios a los combustibles no se registran en el presupuesto general del Estado, no constan ahí, porque la institución que paga ese subsidio es Petroecuador. Tampoco tiene que ver con el gasto corriente, porque el gasto corriente está atado, de acuerdo a la Constitución, al ingreso corriente. Es decir, lo que el país recupera en impuestos directos, indirectos, como el IVA, como el ICE, impuestos al comercio exterior, como el ISD, etcétera, eso financia el gasto corriente, y entre ese gasto corriente está justamente el gasto en nómina. No hay relación, al menos en la legislación ecuatoriana, entre los subsidios a los combustibles y el gasto corriente. Decir que hay una relación es mentirle al país, es no conocer lo que dicen las leyes, ¿no? Y además, pienso yo, el país necesita un horizonte, al menos al mediano plazo, que le permita recuperar el empleo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha golpeado la capacidad de demanda interna en un contexto de crisis. Eso significa someter más aún al país, al pueblo ecuatoriano, a condiciones de vulnerabilidad, a condiciones de desempleo, a condiciones de iliquidez, con el riesgo de que
cada vez que se incrementa ese indicador de JP Morgan que se llama riesgo país, nos pone cerca del default. ¿A usted qué le parece este 0,75% del anticipo del impuesto a la renta para determinados sectores empresariales? Que se debería incrementar, pues. Porque pero conceptualmente es correcto eso. Sí, tenemos que ir por ahí. Ya. Tenemos que ir por los impuestos directos. Pero no 0,75%. Mira, si tú subes el 1,5%, tienes la posibilidad de recuperar este año 1.500 millones de dólares. 1,5%. Y ni siquiera a todas las empresas, solamente a las empresas, no, al 1% de empresas, que son más o menos 5.300 empresas que tuvieron ingresos porque cerca de 68.000 millones para el año 2017, que son los datos que nos da el SRI, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades, sí hay alternativas. Lamentablemente el presidente Moreno obedece a esos intereses corporativos que están legislando, están manejando la economía en beneficio propio, ¿no? Por eso yo insisto en eso, hay que pedirle al señor Moreno que dé un paso al costado. O sea, no tiene capacidad de maniobra, no tiene margen de maniobra, no puede gobernar el país. A mí me preocupa esa postura porque no sé si esa sea la solución. Y no sé si eso termine contribuyendo a generar mayor inestabilidad política en el país. Hay que proteger la dolarización. Para proteger la dolarización necesitamos cambiar reformas que están en la ley de fomento productivo. El presidente actual no lo puede hacer. El vicepresidente sí lo puede hacer. Si nosotros cambiamos, si nosotros alteramos, si nosotros recuperamos la capacidad de liquidez interna para proteger la dolarización, o sea, no importa quién lo haga. Lo importante, creo yo, es proteger la dolarización, hacer todo lo posible para que no sea la dolarización la que nos bote. Estamos en un riesgo país 3.200 puntos, eso es grave, eso es muy grave para la sociedad ecuatoriana, sobre todo en un contexto donde no existe política monetaria. Nosotros dependemos de los flujos de balanza de pagos y dentro de la balanza de pagos de la capacidad de endeudamiento. Si nos cierran la capacidad de endeudamiento, vamos a tener problemas de liquidez. Si tenemos problemas de liquidez, se va a afectar el sistema de dolarización. Entonces, antes de que sea demasiado tarde, necesitamos tomar decisiones como sociedad. Mira, recuerdo lo siguiente, el día 3 de octubre, cuando empezaron las movilizaciones sociales, me entrevistaron en los medios públicos y en esa entrevista en los medios públicos yo le decía, señor presidente, conversemos. Señor presidente, suspenda la medida y abra un espacio de diálogo. 3 de octubre, ¿no? Finalmente lo hizo 10 días después, pero a un costo de más de 10 muertos, más de 1.300 heridos, más de 1.000 detenidos y 860 millones en pérdida. Es decir, no se pueden tomar decisiones producto de circunstancias desesperadas, ¿no? En este caso, la sociedad ecuatoriana debe ponerse a pensar, creo yo, de que si hay problemas en el sistema político y ese sistema político le está generando problemas a lo más importante que tenemos, que es la dolarización, hay que actuar. Pienso yo que el presidente debería reflexionar de una manera seria, el sistema político, los políticos, la clase política deberían reflexionar. No nos merecemos un riesgo país a ese nivel, no nos merecemos. De octubre acá, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. De octubre acá en 5 meses, las cosas empeoraron. Totalmente. O sea, tú lo puedes ver. O sea, lo de octubre no marcó un punto de inflexión para solucionar las cosas, sino que empeoraron las cosas. Sí, porque el presidente, o sea, no cambia el sentido, si tú quieres, va rumbo a la colisión. Octubre le dijo, cambie la dirección de eso. Pero le van a decir que, por ejemplo, en este momento, a ver, en octubre no teníamos el precio del petróleo que se ha desplomado, no teníamos la situación del coronavirus, y en octubre todavía no teníamos que cumplir, como debe pasar en marzo, con el pago de varios compromisos internacionales con nuestros acreedores. Le van a decir eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Si teníamos un escenario en donde se estaban produciendo desempleo, teníamos que generar reactivación. Es lo que teníamos que hacer. Cuando el Parlamento, porque fíjate, recuerdo, eso fue en octubre tuvimos una reunión producto de las mesas de diálogo y con el presidente acordamos en que se iba a revisar los subsidios y se iba a revisar el modelo. Con él acordamos eso. Nos sentamos, el país fue testigo de esa reunión y el presidente dijo, suspendo el decreto 883 y entramos a discutir el modelo económico y la estrategia integral de subsidios. En eso acordamos, eso estamos. Producto de eso nosotros le entregamos al presidente un modelo, una estrategia, una hoja de ruta para permitir la generación de empleo. Le dijimos al presidente, mira, aquí está.
Aquí está nuestro compromiso, producto del diálogo con el gobierno. ¿Y qué es lo que le propusimos? Exactamente lo que tú acabas de decir, que los impuestos directos sean más consistentes, más sólidos, que no se den remisiones, sobre todo a grandes grupos de poder. Recuperar alrededor de unos 2.000 o 3.000 millones. Impuestos al patrimonio a los grandes contribuyentes tributarios, impuestos a los activos a las grandes empresas que utilizan la infraestructura nacional. Entonces propusimos eso. Cuando le propusimos eso, si el gobierno hubiese adoptado esas medidas para este año, habríamos tenido un escenario de alrededor de 3.000 a 4.000 millones adicionales al presupuesto estatal y no estaríamos en estos problemas. Habríamos tenido la posibilidad de soportar los choques externos y el riesgo país no estaría en los 3.200 puntos. Y con esto cierro, hablando de los choques externos, rapidito, alguna gente ha escrito en estos días que esto se hubiese solucionado si hubiésemos tenido fondos. El fondo de liquidez, el fondo de estabilización, el FEIDEB, el FEICE, lo que teníamos antes, que en este momento nos hubieran servido para enfrentar la crisis. Es que esos fondos sí hay. Se llaman reservas internacionales. Sí existen esos fondos. Lamentablemente no hay cómo utilizarlos. No, pues eso le iba a decir, la reserva no hay cómo utilizarla. Porque se puede utilizar, se debe utilizar. En contextos de dolarización, la reserva está hecha para eso, justo para eso. Pero los neoliberales le mintieron al país, exageraron, si tú quieres, manipularon la conciencia nacional y ahora tenemos ahí, ¿no? Es como morirse de sed junto a la fuente, si tú quieres, ¿no? ¿Cómo cambiamos la ley de fomento productivo y permitimos que la sociedad recupere un mecanismo normal, absolutamente necesario en términos de dolarización? Utilizar los fondos disponibles. Ahí están. ¿Para qué se generan los otros tipos de fondos? Cuando tienes moneda nacional. Cuando tienes moneda nacional, entonces las reservas se convierten en reserva monetaria. ¿Para qué sirve la reserva monetaria? Para proteger el tipo de cambio. Y los fondos sirven para utilizar sin topar el tipo de cambio. Por eso creas fondos alternativos, paralelos. Cuando no tienes moneda, entonces la reserva ya no se llama reserva monetaria, se llama solo reserva internacional. Y sirve para compensar flujos de liquidez interno. Para eso sirve. Ya no necesitas fondos adicionales. ¿Por qué? Porque la reserva no está protegiendo el tipo de cambio, está protegiendo la liquidez. ¿Qué hicieron los neoliberales? Manipularon y dijeron, no se topa la reserva. Entonces, ¿para qué sirve la reserva? Pues la reserva sirve para eso, para dar liquidez a la economía. Deben generar fondos alternativos. No se pueden generar fondos alternativos porque no tenemos política monetaria. Cuando se tiene política monetaria se crean fondos alternativos para no topar la reserva monetaria y su relación con el tipo de cambio y utilizar esos fondos a posteriori. Lamentablemente hubo una manipulación, ¿no? Y estamos pagando las consecuencias de esa manipulación. La visión crítica de Pablo Dávalos en esta mañana. Gracias, economista, por el tiempo. Pablo Dávalos, analista económico, académico, quien conoce de estas materias, con su visión sobre la situación económica tan compleja que vive el país y, por cierto, su reacción en torno a las medidas de ajuste anunciadas esta semana por el gobierno del presidente Lenín Moreno.